Bien, ¿cierto? Ok. Muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos. Agradezco de todo corazón esta invitación. Qué rico es poder viajar a República Dominicana y estar con ustedes. Ustedes siempre viajan a Chile a acompañarnos en los momentos de oración, y qué rico es poder viajar a República Dominicana a compartir con ustedes y poder continuar este banquete espiritual, porque sé ya que por varias semanas han estado hablando acerca de un tema que me fascina. Las bienaventuranzas son maravillosas. Las bienaventuranzas nos hablan, nos reflejan el carácter de aquel que es parte del reino de Dios. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la quinta bienaventuranza. Vamos a estar hablando acerca de la misericordia. Ya se ha hablado acerca de la pobreza espiritual. Ya se ha hablado acerca de los que lloran, de la necesidad de dolernos y lamentarnos cuando ofendemos, cuando vemos a un mundo perdido. También se ha hablado acerca de la necesidad de mansedumbre, de esa fuerza bajo control y dominio, e incluso se ha hablado del hambre, de la sed, de ese deseo intenso y ferviente por el Señor y su palabra. Fíjese muy bien que todos estos aspectos se han centrado principalmente en nosotros mismos. La pobreza espiritual, el llorar, si tú lo miras muy bien, la mansedumbre, el hambre. Pero hoy día vamos a llegar a la quinta bienaventuranza, donde ahora Jesús nos invita a pensar en los demás. Ahora la misericordia principalmente se expresa de mejor manera en la vida de tu prójimo. La única manera de poder ver la misericordia es como tú la expresas a otras personas. Y vamos a estar en esta lección haciéndonos algunas preguntas. Por ejemplo, primera gran pregunta, ¿qué significa la misericordia? Segunda gran pregunta o segundo punto importante, la necesidad de la misericordia. Tercer punto tan importante, aplicaciones de la misericordia. Y vamos a ver después un punto final en cuanto a la bendición de la misericordia. Pero, ¿qué significa la misericordia? Vamos a leer el texto bíblico y dice allí en Mateo capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si vamos a un diccionario, el diccionario define la misericordia como el tratamiento compasivo, especialmente de los que están bajo el dominio de alguien. Es una disposición a ser amables, a ser tolerantes. Ahora, cuando pensamos en la palabra original, aquí que mencionó nuestro Señor Jesucristo, misericordia tiene que ver con bondad, tiene que ver con buena voluntad para con los miserables y afligidos, unido al deseo. Es una bondad activa, unida al deseo por querer aliviar a aquel que sufre. Fíjese muy bien que cuando pensamos en la misericordia, hay dos aspectos fundamentales. Por ejemplo, hay un aspecto negativo. ¿Y qué significa la misericordia vista desde la perspectiva negativa? Cuando nosotros tenemos el poder de poder tomar represalias, de poder dañar a otro. Cuando alguien nos ha dañado, cuando alguien tal vez nos ha ofendido, pero tú decides tener misericordia y decides no darle el pago que se merece la persona. Alguien tal vez ha hablado mal de ti. Alguien tal vez te ha ofendido, alguien tal vez te ha dañado. En este caso se muestra de ese aspecto negativo
porque tú no quieres hacerle mal, tú le perdonas. Esa es una manera muy importante de cómo nosotros podemos tener misericordia en cuanto a un enfoque negativo. También podemos entender la misericordia desde un enfoque positivo, y fíjese muy bien que es una disposición mental motivada por las penalidades de los necesitados. O sea, al ver lo que la otra persona está pasando, al ver la necesidad, al ver la carencia, en ese momento tú tienes un deseo de poder ayudar, de poder bendecir. En este caso, no solo se trata de corazón, porque algunas personas llegan hasta la compasión. No, misericordia es compasión activa, compasión activa. No es solamente el deseo de hacer bien, no es solamente sentir el dolor de otro. La etimología de la palabra dice eso, que siempre se menciona misery, que tiene que ver con dolor, y cordia, que viene de cardio, dolor de corazón. Es cuando sentimos el dolor de otras personas como si fuera nuestro, y tenemos un deseo maravilloso por poder ayudarles en sus problemas. Tratamos de comprenderlos. No tratamos de condenarlos. ¿Te fijas cómo la misericordia se expresa de mejor manera en la vida de tu hermano, en la vida de tu prójimo? Incluso cuando pienso en esto, la palabra claramente nos dice, por ejemplo, pasaje muy conocido, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, presenta a Dios como Padre de misericordia. Dios es Padre de misericordia y de consolación. También nos dice en Efesios capítulo 2, cuando estaba hablando de que estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 4, que Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Dios ve tu dolor, Dios ve tu necesidad, Dios ve tu pecado, Dios ve tu maldad y decide no castigarte, y decide no pagarme mal. Dios es el Padre de la misericordia. Incluso cuando pensamos en Jesús, también nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. Estoy mostrando aspectos cómo Dios nos invita y nos ayuda a ser misericordiosos. Dios es el Padre de la misericordia, Dios es rico en misericordia. Nuestro Señor Jesucristo, Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice que es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Cuán misericordioso fue Cristo. Cuán misericordioso fue Cristo. Tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, soportó al fariseo, al escriba, al saduceo, soportó a aquel que le entregó y le negó, perdonó nuestros pecados, comprendió nuestro dolor, anduvo por esta tierra y murió en una dura cruz. Cuán fiel y misericordioso sumo sacerdote fue nuestro Señor Jesucristo para expiar los pecados del pueblo. Fíjese muy bien qué importante es la misericordia. Dice en Lucas, dice en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 36, algo muy paralelo a lo que estamos viendo aquí, porque recuerde que en Lucas capítulo 6 se ve el sermón del llano, donde se repiten muchas de las grandes enseñanzas del sermón del monte, y en Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia es una característica del cristiano. La misericordia nos acerca al corazón de Dios. La misericordia muestra el carácter de Dios. La misericordia nos invita hacia nuestros hermanos. Sentimos el dolor del otro.
sentimos la necesidad del otro, sentimos el problema del otro y queremos activamente responder. No somos indiferentes. Dios no fue indiferente al sufrimiento de este mundo. Dios no fue indiferente a la necesidad de este mundo. ¿Qué pensar de ti? ¿Qué pensar de mí? Dios me vio y tuvo misericordia. Dios vio tu dolor, Dios vio tu necesidad, Dios vio tu pecado, Dios vio mi pecado. Y Él tuvo misericordia. Ahora la invitación de Jesús: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué significa en este pasaje ser misericordioso? Lo primero es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón siendo tocados por las necesidades de los demás? Fíjate que una de las palabras que más se repite constantemente en el ministerio de Jesús: y tuvo compasión de ellos, y tuvo compasión, y movido a misericordia, y tuvo compasión. Al ver las multitudes extraviadas, tuvo compasión. ¿Qué provoca en tu corazón ver la necesidad de tu hermano? ¿Qué provoca en tu corazón ver la angustia, la soledad, la aflicción de tu hermano? Ya nos dice su palabra que debemos tener entrañable misericordia. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Entrañable significa del corazón, profunda. ¿Qué provoca en tu vida ver las debilidades de tu hermano? ¿Qué provoca en mi vida ver los problemas de mis hermanos? ¿Qué provoca en mi vida ver los pecados de mis hermanos? Normalmente siempre estamos listos para juzgar, para criticar, para condenar. Siempre estamos listos para apuntar con el dedo. La misericordia quita el dedo del gatillo, quita la mano de la flecha y extiende la mano para sanar. Y extiende la mano para ayudar. En segundo lugar, pensamos en la misericordia no solamente como una expresión del corazón, sino también necesitamos manos activas. Recordemos que la misericordia sin acción es solo compasión vacía. La misericordia incluye tanto el corazón como la disposición de hacer algo por aquel que está en necesidad. Me recuerdo en Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16, cuando está el hermano desnudo, cuando está el hermano que necesita el mantenimiento diario. ¿Y qué es lo que dicen muchos por ahí? Voy a orar por ti, voy a estar pidiendo por ti. Y no hacen nada por la persona. Y piensan que solamente por una oración están haciendo mucho. Y al final Santiago nos golpea diciendo: ¿por qué no le dan las cosas que son necesarias? ¿Cierto? Verso 16. ¿Por qué no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo? Vayan, caliéntense y sáciense. Pero no te preocupas de darle lo que necesita para el cuerpo. Santiago pregunta allí en el pasaje de la fe muerta, la fe que no tiene obra. ¿De qué aprovecha? ¿Aprovecha de algo sentir dolor en mi corazón? Ay, qué pobrecito, ay, qué tremenda necesidad, ay, voy a estar orando por ti. Y muchas veces quedamos solamente en palabras y no hacemos nada por ayudar a otros. Fíjese que estoy mirando esta bienaventuranza y estoy mirando una progresión natural, mi querido hermano. Fíjate muy bien que la primera bienaventuranza comenzó con la profunda necesidad espiritual. Los pobres en espíritus son aquellos que reconocen su profunda necesidad de Dios. Número uno, cuando tú entiendes tu profunda necesidad de Dios, entonces vas a pasar, número dos, a llorar. Te vas a dar cuenta, vas a lamentarte por tu pecado, vas a lamentarte por el pecado de los otros, vas a ver tu profunda necesidad y esto va a conmover tu corazón. De la primera bienaventuranza pasamos a la segunda. ¿Entiendes tu necesidad de Dios? Lloras y clamas misericordia buscando perdón por tu necesidad de Dios. Y tercero, la mansedumbre, la humildad.
Aprendes a ser una persona mansa. Cuando entiendes tu profunda necesidad de Dios, cuando yo no soy orgulloso, soberbio, y reconozco mi necesidad, me vuelvo una persona mansa y humilde de corazón. Incluso dice la cuarta bienaventuranza, entonces yo deseo alimentarme del alimento espiritual. Mi cuerpo quiere nutrirse, mi cuerpo tiene hambre y sed de Dios, tiene hambre de la justicia de Dios. Fíjate la progresión natural, la progresión natural. Y cuando tú sientes tu pobreza espiritual, número uno, cuando tú lamentas y lloras, derramas lágrimas por tu pobreza espiritual, y tú cuando haces algo al respecto y eres manso, eres humilde y quieres alimentarte espiritualmente, entonces vas a llegar a la quinta bienaventuranza y te vas a dar cuenta que tus hermanos también están enfrentando las mismas luchas que tú. También tienen necesidades espirituales, también están llorando por sus pecados, también están luchando con la mansedumbre, con la humildad, también están allí luchando por alimentarse espiritualmente. Entonces vas a reconocer que también los otros tienen las mismas necesidades, las mismas pruebas, las mismas luchas, las mismas deficiencias que tú, y entonces vas a ser movido a animarlo, a motivarlo, a amarlo, a perdonarlo, a ayudarlo a ser mejor. Fíjate cómo todo progresa. Por eso que decimos siempre que las bienaventuranzas no son 8 cualidades aisladas que los cristianos deben desarrollar, sino que es un conjunto, un todo del carácter del cristiano que está madurando espiritualmente, que se está uniendo al reino de los cielos, que está participando, en este caso, con el Rey Celestial. Preguntémonos, ¿somos personas misericordiosas, mis queridos hermanos? ¿O estamos más enfocados en nuestras propias necesidades y problemas? Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, un pasaje muy citado por nuestro Señor Jesucristo, el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, el Señor dijo, porque misericordia quiero, no sacrificio. Misericordia quiero, no sacrificio. Jesús cita constantemente esto. ¿Desea Dios sacrificio? Tú sabes la respuesta. Claro que sí. En el contexto de Oseas, obviamente sí. En el contexto de Jesús, claramente sí. Pero si ofrecemos solo sacrificio sin misericordia, ¿qué tenemos de más? ¿Te das cuenta que el sacrificio sin misericordia es vano? Dios espera que hagamos sacrificio. Dios espera la liturgia y la obediencia. Dios espera que cumplamos su palabra y su voluntad. Pero Dios espera también a la par que seamos un pueblo misericordioso. No sirve de nada cumplir al pie de la letra, la coma y la tilde de la ley, si descuidamos aspectos tan importantes como sentir compasión activa, como sentir misericordia, como dolernos por lo que le sucede al que tienes a tu lado. Como dijimos, la misericordia es un sentimiento que hace algo, es una compasión que se expresa actuando. La misericordia trabaja enfocada en el bienestar de otro. A veces la misericordia significa regañar, ¿sí? A veces sentir misericordia significa decirle lo malo a aquel que está haciendo lo malo. Eso también es misericordia. Si tú ves a tu hermano pecar, también es misericordioso poder llamarle la atención para que de esa manera deje el pecado y sea perdonado. También a veces la misericordia implica ser justo. No le vamos a dar de comer a aquellos que no se esfuerzan, ni tampoco quieren trabajar. A veces la gente hoy en día entiende de mala manera la misericordia. Y a veces hay personas que no se esfuerzan, que son flojos, que son vagos, que no quieren trabajar. Y pensamos que misericordia es darle de comer. Y a veces misericordia es enseñarle a trabajar y poder ganarse su sustento.
También misericordia se expresa en el trato del perdón. El amor cubrirá multitud de pecados, dice Primera de Pedro 4:8. La misericordia nos ayuda a superar las falencias de nuestros hermanos y no condenarlos. No juzguéis, va a decir Jesús en Mateo 7. No juzguéis y no seréis juzgados. La misericordia nos enseña a mirar a la gente con los mismos ojos con que Dios nos ha mirado. Y quiero mostrarte dos aplicaciones en la palabra en cuanto a la misericordia. Mire, una de ellas se encuentra en el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 10, pasaje muy conocido allí en versículo 25 al 37. No lo vamos a leer todo, tú conoces la historia, pero acuérdate muy bien de este buen samaritano. Y cuando estaba allí el intérprete de la ley preguntando, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Quién es mi prójimo para justificarse? Jesús le cuenta una historia. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Tú conoces la historia. El hombre fue asaltado. El hombre fue desposeído. El hombre quedó al borde de la muerte. El hombre quedó al borde del camino a su suerte, debatiéndose entre la vida y la muerte. Allí descendió un sacerdote, lo miró, pasó de largo. Verso 31. Allí también pasó un levita, un hombre dedicado a las cosas de Dios. Pasó cerca de aquel lugar, lo miró y pasó de largo. Pero nota muy bien como dice verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido. Ahí está, nota la frase, movido a misericordia. Si la misericordia no te mueve, hermano, no es misericordia. No es verdadera misericordia. Este hombre fue motivado a hacer algo. Los tres hombres vieron la misma necesidad. Los tres hombres vieron el mismo dolor. Los tres hombres vieron al hombre al borde de la muerte, pero solamente uno fue motivado a hacer algo. ¿Por qué? Porque la misericordia lo movió. La misericordia lo empujó a hacer algo más allá que solamente sentir lástima por un ser humano, que solamente sentir compasión por la necesidad de otro. Él, acercándose, vendó sus heridas. Eso es misericordia. Echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, siguió cuidándolo y los dio al mesonero y dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Mira la respuesta del intérprete de la ley. El que usó de misericordia. Y aquí viene el golpe de Cristo. Ve y haz tú lo mismo. Ahí está el desafío. ¿Qué estamos haciendo cuando vemos la necesidad en el otro? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado de largo? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho que el Señor te bendiga? Voy a orar por ti, voy a llevar la petición a la iglesia, voy a ver qué puede hacer otro por ti. Y muchas veces no hemos querido llevar la carga. El samaritano sintió la carga como suya. El samaritano sintió el dolor como suyo. El samaritano se gastó, vendó sus heridas, echó aceite y vino, pagó 2 denarios, hizo algo. Eso es misericordia. Hacer algo por el otro, significativo. ¿Te diste cuenta el uso de la palabra movido a misericordia? Movido a misericordia. Cuando veas la necesidad en tu hermano, cuando veas el dolor en el otro,
te vas a dar cuenta de inmediato quién usa misericordia y quién no usa misericordia. El que es motivado a hacer algo va a ir y va a ayudar, va a hacer lo que sea necesario por dar un alivio a aquel que lo necesita. Si tú te fijas muy bien, él no se hizo cargo del tratamiento completo, él no le pagó el sueldo, él no le construyó una casa, pero él cuidó de él. Y qué maravilloso debe sentirse cuando nuestros hermanitos nos cuidamos los unos a los otros. La misericordia es necesaria, mi hermano. Pero hay otro aspecto fundamental de la misericordia y segunda aplicación que yo veo de la misericordia en la palabra y se encuentra en Mateo capítulo 18. Cuando miramos nosotros Mateo capítulo 18 y vemos allí esa historia cuando Pedro se acerca a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Fíjese muy bien. Dice verso 21, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y le cuenta una historia. Un hombre tenía una tremenda deuda. Un hombre tenía una deuda de 10,000 talentos, millones de millones. Como este no pudo pagar, versículo 25, la orden era venderle. Él clamó, él lloró, él suplicó, él pidió una oportunidad. Y mira cómo dice versículo 27, el Señor de aquel siervo, la misma frase. Qué interesante. Movido a misericordia. A veces para nosotros es fácil pensar en la misericordia solamente en aspectos de benevolencia. Pensamos que la misericordia solamente es llevar un socorro, un alivio, un mercado, una ayuda económica a aquellos que padecen necesidad. Pero Jesús nos habla de otro aspecto donde también podemos expresar mucha misericordia y más grande misericordia. Porque ahí estaba el hombre con su necesidad. Ahí estaba el hombre con su pecado, con la deuda. Este hombre fue perdonado porque no podía pagar. Al salir de ese lugar, él se encontró, tú conoces la historia, no te la quiero leer porque yo sé que tú la sabes. Ese hombre se encontró con un consiervo, con un hermanito menor, que tenía una pequeñita deuda. ¿Y qué hizo este hombre malo? Nuevamente lo mismo, la misma escena, la misma imagen, súplica, clamor, sufrimiento. Por favor, perdóname la deuda, por favor, dame una oportunidad, yo te lo voy a pagar. Y el hombre inmediatamente se olvidó. Se olvidó de lo que habían hecho con él. Y en ese momento echó a la cárcel a su consiervo hasta que pagase la deuda. Cuando vieron los consiervos todo esto, se lo dijeron al Señor que había perdonado la gran deuda y lo llevaron delante de su Señor. Y nos dice Mateo capítulo 18, versículo 32 en adelante. Entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Ahí está. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y ahí está la aplicación de Jesús. Así también, verso 35, Mateo 18, 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si no tienes misericordia, no serás perdonado. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Me gusta verlo de un aspecto positivo. El Señor va a ser misericordioso contigo. Si tú perdonas, si tienes misericordia con tu hermano. La advertencia es que si tú no perdonas las deudas de tu hermano, el Señor tampoco va a tener misericordia contigo.
Jesús nos está diciendo en esta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, ellos tendrán misericordia. Jesús nos está diciendo, perdonen y serán perdonados, ayuden y serán ayudados, tengan un corazón compasivo y yo los ayudaré. Qué maravilloso es pensar en la bendición. Bienaventurado, yo sé que ya lo han analizado. Bienaventurado, bendito, dichoso. ¿Cuál es la bienaventuranza aquí? También tú alcanzarás misericordia. Ya un día nos dijo la palabra en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Estaba leyendo por ahí un poema de William Shakespeare. Y miraba este poema de William Shakespeare y decía lo siguiente: el rasgo de la misericordia, o un escrito mejor dicho, cae como la dulce lluvia del cielo al llano que está por debajo de ella. La misericordia como una lluvia cae del cielo llano que está debajo de ella. Es 2 veces bendita la misericordia. Bendice al que la concede y bendice al que la recibe. Eso dijo este hombre. Y qué importantes son estas palabras también, porque la misericordia trae doble bendición. Los misericordiosos son bienaventurados, porque si ellos dan misericordia, van a recibir la misericordia que han otorgado. Pero lo más importante en este pasaje es que Dios tendrá misericordia de ti. Es que Dios te perdonará a ti. Es que Dios te ayudará a ti. Eso es lo precioso de esta bienaventuranza. ¿Necesitamos misericordia de Dios para esta vida, hermano? Claro que sí, ¿cierto? ¿Necesitas tú la misericordia de Dios? Yo cada día de mi vida necesito la misericordia de Dios. Si quiero la misericordia de Dios en mi vida, primero tengo que aprender a mostrársela a mi prójimo, a mi hermano. Necesito el perdón de Dios en mi vida todos los días, mi hermano. Todos los días estoy pecando y fallando. Todos los días estoy cometiendo errores y le pido perdón a Dios. Pero también debo entender que mis hermanos que están al lado mío, que mis hermanos que sirven junto a mí, que mi esposa, que mis hijos, que mis familiares, que mis seres queridos, también cometen errores cada día. ¿Qué puedo hacer? Jesús me invita, ten misericordia, y yo la tendré contigo. Incluso mirando el pasaje que estábamos analizando de Mateo 18, me cuestiono, ¿realmente he perdonado de corazón a aquellos que me han ofendido? ¿He sido misericordioso para aquellos que me han fallado? Porque hay algo que me asusta, hay algo que me aterra, mi querido hermano. Sí, ahí está, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. Creo que ese es uno de los aspectos más importantes de mostrar misericordia. Poder cubrir las faltas y los pecados de los hermanos. Saber que el que está a tu lado también falla y tiene luchas como tú. Y caemos y nos ofendemos y fallamos y nos desilusionamos. Pero ¿qué ha hecho Dios con todas nuestras fallas? Él es rico en misericordia, Él es Padre de misericordia. Jesús es fiel, sumo sacerdote y misericordioso. Dios ha tenido misericordia contigo, hermano. Tú no tienes por qué no tener misericordia con tu hermano, con tu prójimo. Y ¿sabe lo que más me asusta? Y este es el último texto que me gustaría que miráramos. Allí en Santiago, capítulo 2. En Santiago capítulo 2 hay un pequeño texto que muchas veces pasa desapercibido. Santiago capítulo 2, versículo 13. Mira cómo dice la palabra, hablando de la misericordia.
porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quieres misericordia de Dios en esta vida? Sé misericordioso. Pero sobre todo quiero animarte que busques la verdadera misericordia en el juicio final. Porque todos aquellos que están listos y preparados con el gatillo en el arma, todos aquellos que están listos para disparar, juzgar, criticar, dañar a otro, todos aquellos que están listos para juzgar sin misericordia, cuidado, cuidado. Viene un día donde Dios va a usar la misma medida, la misma regla. Y si tú has hecho juicio sin misericordia, en ese día también Dios va a hacer juicio sin misericordia. ¿Cómo debería vivir yo entonces si quiero la misericordia de Dios en el día final? Deberíamos ser un pueblo misericordioso, un pueblo amoroso, un pueblo perdonador, un pueblo listo y preparado para ayudar, un pueblo listo y preparado para sentir el dolor en el otro. ¿Sabes por qué? Porque la frase final que nunca se dice allí, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quieres un triunfo en el día final? Sé misericordioso. Sé misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia en esta vida, pero sobre todo en la vida venidera. ¿Cómo podemos ser misericordiosos? Ame, ayude, perdone, duélase por el otro, comprenda, sobre todo cubre lo malo con la misericordia de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude cada día, como decía allí en Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Que Dios les bendiga y muchas gracias, mis queridos hermanitos. Nadie dijo que es fácil. Las bienaventuranzas no son fáciles, pero son desafíos para que podamos trabajar en el carácter, para que podamos ser las personas que realmente Dios espera de cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y gracias por la oportunidad. Gloria, gloria.